Tenemos con nosotros a Gemma Barberá, de la Universidad París 8, y a Brendan Costello, del BCBL. Los dos, muchísimas gracias por venir. El tema que van a tratar ahora mismo, el título de su comunicación, es cómo se expresa la referencia impersonal, el análisis contrastivo entre LSC y LS. Adelante cuando queráis. ¿Sí? ¿Se oye ahora? Bien, buenos días. Buen día. En primer lugar, queríamos agradecer al CNELSE la organización de este congreso y darnos la oportunidad de presentar trabajos en curso, de poder ver qué trabajos se están haciendo ahora actualmente en el Estado español sobre lengua de signos, pero sobre todo también el hecho de establecer estas fechas como un encuentro anual en el que nos podamos encontrar todos aquí, toda la gente que trabajamos en materia de lengua de signos. Esto es un trabajo colaborativo que estamos haciendo con Brendan Costello. Yo haré la presentación en castellano y Brendan la hará de manera paralela en lengua de signos española y esperemos decir lo mismo. Bien, cuando hablamos de referencia impersonal, estamos aludiendo a expresiones con un sujeto humano inespecífico. Esto quiere decir que en una oración, ¿sí?, el sujeto de la frase no lo conocemos, no conocemos su identidad, no conocemos la persona de la que estamos hablando. En castellano existen distintas maneras de marcar la referencia impersonal. Una de ellas es con la concordancia de tercera persona del plural, como el ejemplo que veis en uno, que dice «me han robado la bicicleta». Para encontrar un par mínimo, ¿sí?, una oración con referencia específica y personal sería «mi primo Juan me ha robado la bicicleta». ¿Sí? Para que veáis el contraste con la frase de uno en la que tenemos una referencia impersonal que no conocemos la identidad de la persona de la que estamos hablando. Otra manera de marcarlo es con la segunda persona del singular, como el ejemplo de dos, cuando estás embarazada no puedes fumar. ¿Sí? Y aquí el equivalente con la frase con referencia específica sería cuando María estaba embarazada, no podía fumar. ¿Sí? ¿Vale? Y aquí está utilizando la segunda persona del singular a nivel no referencial, ¿sí?, del todo impersonal. Y otra manera de marcar la referencia impersonal en castellano es con el pronombre reflexivo se. El ejemplo lo tenéis en 3. En Madrid se come muy bien. Totalmente impersonal, ¿no? Todas las personas cuando están en Madrid comen muy bien. Y para que veáis el equivalente, una referencia específica sería en Madrid Juan come muy bien. Y aquí en esta presentación nos referiremos todo el rato a cuáles son las estrategias que utiliza las lenguas de signos para marcar esta referencia impersonal. Bien, en referencia impersonal distinguimos entre dos tipos de interpretaciones. Lo que se llaman las interpretaciones episódicas. Estos son contextos en los que el individuo o la persona de la que hablamos está asociada a un contexto espaciotemporal particular y específico. El ejemplo sería, alguien entró a robar en casa, no conocemos a esta persona, pero es un evento, un suceso que ha ocurrido en un momento particular. Y ahora veréis el ejemplo de la frase, alguien entró a robar en casa en lengua de signos catalana.
Como habéis visto, todos los vídeos que mostraremos, la primera parte es en velocidad normal, la segunda en cámara lenta. Sí, el otro tipo de interpretación dentro del concepto de referencia impersonal son las interpretaciones genéricas. Y aquí nos referimos a contextos que expresan una afirmación general que expresa propiedades que no se asocian a un individuo concreto y particular, ¿no?, sino que hacen referencia a un conjunto genérico de individuos. Un ejemplo es el que tenéis en la diapositiva. No debes beber antes de coger el coche. ¿Sí? No hace referencia a un individuo particular en un contexto espaciotemporal. Y os mostramos el ejemplo de esta frase en lengua de signos española. Bien, pues en este trabajo, que lo estamos desarrollando, aún está en curso, el objetivo principal era estudiar un poco y analizar cómo se expresa esta referencia impersonal en lengua de signos. Hemos partido de la base de un estudio previo que hicimos con Josep Quer sobre la referencia impersonal en lengua de signos catalana, pero aquí queríamos adoptar una perspectiva contrastiva y ver las distintas estrategias que tenemos en lengua de signos catalana y las distintas estrategias en lengua de signos española y contrastarlas. Para obtener los datos, o para el análisis, nos hemos basado en datos de 2 signantes nativos, en el caso de lengua de signos catalana, de la zona de Barcelona. Para la LSE hemos cogido datos de 3 signantes nativos del País Vasco, de 2 ciudades, Bilbao y Vitoria, y de Palencia. Evidentemente, la idea es continuar con esta investigación, coger muchos más datos, contrastarlo muchos más, pero de momento es lo que tenemos y teníamos que empezar por algo. Bien, vamos a ver cuáles son las estrategias que hemos encontrado en ambas lenguas de signos. Por un lado, como hemos visto en alguno de los ejemplos, tener una oración sin sujeto explícito, es decir, no marcar el sujeto de la frase, y esto ya nos da una lectura impersonal. Luego os mostraremos ejemplos. Por otro lado, con pronombres, ¿sí? Con el pronombre de primera persona singular, yo, el de segunda persona singular, tú, ¿sí? Y esto en algunos contextos particulares nos dan una lectura impersonal, no referido a yo como signante, tú como interlocutor, sino ¿sí?, a un individuo impersonal. Con pronombres indefinidos, que luego también lo ejemplificaremos con los vídeos, o con nombres genéricos con el signo persona. Y generalmente el signo persona, con este nombre genérico, se reduplica. Persona, persona, persona. Bien, pues vamos ahora a los ejemplos. La primera estrategia que hemos comentado es estas oraciones sin el sujeto explícito. Os mostramos 2 ejemplos. El primero en lengua de signos catalana. La traducción del vídeo es: en China comen gatos. ¿Sí? ¿Vemos el vídeo? Vamos al ejemplo en lengua de signos española, que se traduce como: en Escocia puedes votar a partir de los 16 años.
Como habéis visto en ambas frases, no hay un sujeto explícito en la oración. Y esto nos da esta lectura impersonal. La estrategia sin el sujeto, ¿sí?, puede tener en algunos casos una interpretación genérica, ¿sí?, no relacionada con un individuo particular, como son estos dos ejemplos que os hemos mostrado. ¿Sí? Estos son interpretaciones genéricas, pero la ausencia de sujeto también puede tener una interpretación episódica. ¿Sí? Ambas interpretaciones son posibles con esta estrategia. La segunda estrategia es utilizar el pronombre de primera persona singular yo. ¿Sí? Y aunque aquí nos podamos pensar que la lengua de signos tiene este efecto icónico, ¿no?, y que al elegir el yo esto ya tiene una lectura puramente deíctica y puramente referencial, en contextos en los que tenemos una frase, una oración en un contexto condicional, ¿sí?, aquí este contexto condicional permite la interpretación no deíctica y nos da una interpretación impersonal. Vamos a ver los ejemplos. En lengua de signos catalana, la primera frase es: si alguno de tus amigos no te ayuda cuando tienes problemas, mejor no lo escojas como amigo. Y como veréis en el vídeo, es el último fragmento. Pasamos al ejemplo en lengua de signos española, en el que también tenemos este pronombre de primera persona singular yo en un contexto condicional y nos da esta lectura genérica e impersonal. Y la frase se traduce como: si bebes leche pasada, vomitarás. Pero veréis que en la frase utiliza también el pronombre de primera, como en el ejemplo del SC. Otra estrategia utilizada por ambas lenguas es el pronombre de tercera plural, el pronombre traducido como ellos. Y aquí no nos estamos refiriendo a alguien que ya hemos introducido previamente, ¿sí?, sino que es una primera introducción, es no anafórica, pero tiene esta interpretación impersonal. Sí, vemos el ejemplo en lengua de signos catalana, traducido como: veo que ya lo han utilizado. En lengua de signos española
Tenemos un ejemplo parecido con el pronombre ellos, introducido por primera vez en el discurso, no referido a alguien ya presente en el discurso, y la interpretación que tiene también es de alguien que no conocemos su identidad. Se traduce como: el problema es que no querían adaptar el examen para una persona sorda como yo. Ambas frases que os hemos mostrado aquí tienen una interpretación episódica porque hacen referencia a un momento concreto y particular. Pero este pronombre ellos, de tercera del plural, también se utiliza en contextos genéricos e impersonales no aplicables a un individuo particular, ¿no? Pues ambas interpretaciones episódicas y genéricas son posibles con esta estrategia. Y la última manera de marcar la referencia impersonal en las que coinciden la LSE y la LSC es con este nombre genérico de persona. Sí, que en ambas lenguas es igual, que es la reduplicación de este signo: persona, persona, persona. El ejemplo en catalán: en las Islas Baleares hablan catalán. Y el ejemplo en LSE, donde también vemos la reduplicación de persona: en Israel van a rezar los sábados. Y aquí también, como en el ejemplo anterior, el signo persona, persona, persona puede tener una interpretación genérica o episódica, pero los ejemplos que os hemos puesto aquí solo son genéricos. Hasta aquí las estrategias que ambas lenguas comparten, y vamos a ver ahora dos estrategias que hemos visto que ambas lenguas de signos tienen un uso distintivo. En lengua de signos española, el pronombre de segunda persona singular tú puede utilizarse en un contexto impersonal, siempre y cuando aparezca también en un contexto condicional, como el que hemos visto antes del yo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, utilizando el tú, no hace referencia a la persona con la que está hablando, sino es una afirmación general. La frase se traduce como: si estás embarazada, tienes que dejar de fumar y no puedes beber. Y la prueba que tenemos de esto es que en este momento la persona puede estar hablando con un hombre y aún así utilizar el pronombre de segunda singular tú, hablando de alguien que está embarazado, pero no se está refiriendo a esa persona que está embarazada porque es su nombre y aún no se puede, sino está expresando una afirmación genérica. Pues como veremos en el ejemplo, en lengua de signos española, esto es posible con el pronombre de segunda singular, tú. Y esto es interesante porque,
Y es interesante ver que en lengua de signos catalana este tú no podría tener esta interpretación impersonal, ¿no? En un contexto en que estás hablando con un hombre, no podrías utilizar este tipo de frase en el que hay alguien que está embarazado, ¿sí? Otra diferencia que hemos encontrado es que la lengua de signos catalana utiliza de manera muy frecuente el pronombre impersonal que podríamos traducir como alguien, ¿sí? Este pronombre impersonal es un compuesto entre la partícula interrogativa quién y quién en el LSC y la partícula y el pronombre de tercera del plural ellos, ¿sí? Este pronombre compuesto puede tener otra forma, que es la partícula interrogativa quién y algunos, ¿no? Ambas formas parecen ser equivalentes y se traducen como alguien. Y esta es una de las estrategias muy frecuentes que utiliza la LSC, pero que en cambio, de momento, no hemos encontrado en la LSE. El ejemplo es, hay alguien que siempre que va al baño apunta mal, y aquí tiene interpretación episódica, pero este pronombre indefinido puede tener también una interpretación genérica. Y veremos el ejemplo. Bien, pues como hemos visto, ambas lenguas de signos tienen un paradigma muy rico de distintas estrategias para marcar la impersonalidad. Casi todas las estrategias se utilizan de la misma manera y con el mismo tipo de interpretación, tanto en LSC como en LSE. La estrategia más común y la utilizada por defecto sería el sin sujeto en ambas lenguas de signos. Pero hemos visto que el pronombre de segunda singular tú solo lo puede utilizar la LSE con interpretación impersonal. En LSC, de momento, hemos visto que esto no podría ser. Y, en cambio, en LSC parece que el pronombre indefinido alguien es muy productivo y que en lengua de signos española no lo hemos encontrado. Bien, pues como hemos dicho, esto es un trabajo preliminar, estamos haciendo aún investigaciones en curso, pero lo que nos interesaría un poco destacar es que desde los inicios de la investigación en lengua de signos, las investigaciones en referencia siempre se habían focalizado en referencia a individuos o objetos particulares. Y desde hace algunos años, ¿no?, nos hemos empezado a interesar por cómo esta referencia impersonal, ¿no?, de referencia a individuos que no conocemos, cómo se marca esto en lengua de signos. Es interesante el hecho de que este estudio de estructuras lingüísticas específicas nos ayuda y contribuye a una mejor comprensión del funcionamiento gramatical de la lengua. Y además aquí hemos querido dar una perspectiva contrastiva y ver qué pasa en dos lenguas de signos históricamente relacionadas, pero que parece que a nivel gramatical y a nivel léxico tienen sus particularidades distintas. Muy bien, pues para acabar ya los agradecimientos. En primer lugar, a todos vosotros por vuestra atención. Queríamos agradecer con entusiasmo a los informantes que nos han ayudado en la recogida de datos, por el lado de la LSC a Delfina Liaga y a Santiago Frigola, y por el lado de la LSE a Luis Antonio Gómez Díez y a Ixone Sáenz. Y también queríamos agradecer a Patricia Cabredo, a Josep Quer y a Saúl Villameriel, discusiones, charlas y trabajo previo. Muchísimas gracias a ambos. Voy a hacer una prueba.